Muy buenas, me llamo Lau, bienvenido a mi canal. Hoy estamos en Poblenou de Barcelona y me gustaría hacer algunas fotos de la calle utilizando esta combinación: Sony Alpha 6400 y Sigma 56 f1.4. Ya estoy esperando este objetivo desde tanto tiempo y por fin lo he comprado y ahora vamos a hacer una prueba y a ver qué tal. Pues muy bien, vamos a entrar en mi cámara y vamos a hacer algunas fotos. Vale, venga. I'm finally out. Yo con esto así voy volando. Ay, mira, quítate una foto.
Disculpa, ¿puedo hacer una foto que estás abrazando el perro? Sí. ¿Sí? Ah, míralo, así, sí. Bueno, van a salir tu cara, ¿te importa? No. Vale. Mira el perro, por favor. Hola, ¿te importaría? Hago una foto que estás sacando el bici. ¿Sí? Gracias. Después de haber probado este objetivo, diría que es muy buena compra porque tiene unos imágenes muy nítidos, también tienen desenfoques de fondo súper bonitos, ya habéis visto, y también se enfoca bastante rápido, pero como estoy haciendo fotos desde lejos, sí que le cuesta enfocar, es entendible. Pero bueno, está bien, si usas esto para hacer fotografías de calle, tienes que tener en cuenta que no puedes estar demasiado cerca desde tu objeto, porque ya sabes que es prácticamente un 85 milímetros en full frame, entonces tienes que tener en cuenta la distancia, pero el resto creo que está bien, la calidad de imagen está bien, el tamaño es súper pequeño, es muy bueno con el serie de APS-C de Sony. Por cierto, dicen que van a salir una nueva APS-C de Sony que se llama Alpha 6900. Puede ser que van a ser una versión de APS-C de Sony A1. Entonces es una cosa que es muy interesante, y si estás pensando que al APS-C de Sony van a morir, creo que no van a morir. Simplemente van a estar mejorando y van a salir unas versiones nuevas. Bueno, espero que te haya servido el vídeo de hoy. Me llamo Lau y nos vemos a la próxima. Adiós.